Esto es El Dios que adoramos. Bienvenidos a un podcast donde exaltaremos la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. El Dios que adoramos. Comenzamos. Joseph Goebbels, yo sé que ustedes no lo conocen y yo tampoco lo conocía, pero Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. A él sí lo conocemos todos, ¿verdad? Y él dijo lo siguiente, Joseph Goebbels dice lo siguiente: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Por supuesto que nosotros sabemos que no es así, es decir, por más que se repita una mentira, eso no lo hace verdad, pero es una realidad que en la mente de quien lo escucha sí se hace verdad, es decir, empieza a tomar tonos de verdad. Cuando ignoramos acerca de un tema y solo hemos escuchado lo que otros dicen, somos presa fácil para creer que la mentira es la verdad. Y así rechazar la verdad por el hecho de tener tan arraigada la mentira en nuestra mente. Como cristianos creemos que la palabra de Dios es verdad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es por eso que compartimos la palabra, compartimos la verdad. Así que hoy quiero hablarte de una de tantas mentiras que se han dicho muchas veces y que la hemos abrazado como verdad, y sin embargo no lo es. Y la frase que te quiero compartir hoy y que la hemos tomado como verdad, sin que sea verdad, pero que se ha repetido tanto y tanto, es la frase de todos somos hijos de Dios. Yo sé que tú la has escuchado y yo sé que incluso quizás algunos de los que me oyen la han abrazado profundamente. Todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia enseña otra cosa. Así que, ¿te parece bien si vamos a la fuente de la verdad? ¿Te parece bien si vamos a la palabra de Dios? Si me acompañas a Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 14, quisiera que leyéramos lo que ahí nos dice la Escritura. Dice lo siguiente, Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, mi amigo, fue creado por Dios, pero no solo la Biblia lo relata como una creación. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 37, cuando Lucas precisamente está relatando acerca de la genealogía de Jesús, acerca de dónde desciende nuestro Señor Jesucristo, de dónde proviene, de qué familia, de qué tribu, etc. En Lucas 3:37 se dice que Adán es hijo de Dios. Sin embargo, conocemos la historia posterior, ¿verdad? Adán estaba en el huerto del Edén con su mujer Eva, y la mujer escuchó a la serpiente y comió el fruto del árbol que Dios les dijo que no debían comer. Ella dio de comer a Adán y se consumó la desobediencia. Ellos se esconden de la presencia de Dios, pues el haber pecado los llena de miedo y de vergüenza, pero Dios los busca y los llama. Entonces Dios, fíjate lo que hace, Él no le pide cuentas a Eva, sino a Adán, y le recuerda que por la desobediencia vendrían terribles consecuencias. Ya antes había sido advertido de que morirían si comían de ese árbol, pero no solo la muerte física sería la sentencia, sino la muerte espiritual, separados de la comunión de Dios. El hombre y su mujer son echados del huerto del Edén y ahora deben afrontar esas consecuencias. La vida es afectada, la tierra en la que habitan es afectada
la creación entera es afectada y su descendencia, es decir, los hijos de ellos, también son afectados. Todo se corrompió por lo que conocemos como la caída, ¿verdad? La caída del hombre. Incluso pudieron verlo enseguida, ¿no? Y nosotros podemos verlo en la historia bíblica, que enseguida hubo consecuencias, se manifestó la consecuencia de la caída del hombre cuando el hijo de Adán, llamado Caín, mata por celos y envidia a su hermano Abel. Así que, mi amigo, Adán era hijo de Dios, dice la Escritura, pero su descendencia, es decir, desde Caín y Abel hasta nosotros, y eso nos incluye a ti y a mí, somos hijos de Adán y no de Dios. Y eso es algo que no pretendo que lo dijeras tan fácilmente ahorita, si tú siempre has abrazado la mentira de que todos somos hijos de Dios. No pretendo que lo dijeras tan rápido, pero sí quisiera que lo masticaras muy bien ahorita que vamos a estarlo compartiendo. Así que vamos a volver a Romanos capítulo 5, versículo 12. Lo volvemos a leer. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo nos dice aquí que Adán fue el conducto para que el pecado entrara al mundo. Y el pecado fue el conducto por el que entró la muerte. Y así la muerte vino sobre todos nosotros por cuanto todos pecamos. Pero esta frase de cuanto todos pecamos, ahorita la vamos a explicar porque es importante que la entendamos bien. Obviamente la interpretación clásica o natural de nosotros sería, bueno, es que todos hemos cometido pecado y a eso se refiere, pero vamos a ver un poquito más adelante que no se refiere exactamente a eso. Un comentarista dice lo siguiente: para Pablo, Adán era más que un individuo histórico, el primer hombre. También era lo que su nombre significa en hebreo, humanidad. Se considera que toda la humanidad existió primero en Adán. La frase todos pecamos no se refiere a que todos cometemos acciones pecaminosas nada más. Por supuesto que todos los hombres y mujeres hemos pecado, pero la frase se refiere a que todos pecamos en Adán. El pecado trajo muerte y por Adán todos somos hechos pecadores. Por eso todos estamos propensos a morir. Aún los bebés, si te das cuenta, que nunca han cometido un acto pecaminoso, llevan la sentencia del pecado de Adán y están propensos a morir. Así que, aunque esto suena extraño a nuestros oídos individualistas, Pablo claramente enseña que todos pecaron en Adán. Adán es el padre común de todas las personas en la tierra. Cada humano que ha vivido ha estado en Adán. Por lo tanto, toda la humanidad realmente pecó en Adán. Y es algo que nosotros necesitamos comprender. El problema que nosotros tenemos con el pecado no es que cometemos pecado, sino como platicábamos el martes anterior, tenemos un problema en nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón que heredó corrupción. Volvamos al Génesis nuevamente. Vemos a Adán siendo formado por Dios mismo, siendo perfecto, pero con un mandamiento claro, que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, porque cuando comieran iban a morir. Lamentablemente, viene la desobediencia tanto de su mujer como la de Adán, se consuma el pecado, y entonces vienen las consecuencias. Y parte de esas consecuencias es que nuestro corazón es un corazón corrupto. Es un corazón donde habita y emana el pecado, donde reina también el pecado. Así que es importante que entendamos que nuestro problema no es lo que hacemos solamente, sino lo que somos en esencia, en naturaleza. Así que cuando habla de todos pecaron, en este caso significa que todos pecaron en Adán. El pecado de Adán es el pecado de todos, mi amigo.
Y la caída de Adán es la caída de todos. La ruina de Adán es la ruina de todos. Y la muerte de Adán, por decirlo así, la muerte que trajo por el pecado, será la muerte de todos y ha sido la muerte de todos. De hecho, ahí mismo en Romanos 5, en el versículo 13, dice lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjate lo que está diciendo. Todos pecamos, todos realmente en Adán somos hechos pecadores, pero no solo eso, y ahorita vamos a continuar viendo más adelante. Volvemos a leer el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que el versículo 13 nos aclara primero que nosotros no somos pecadores porque transgredimos la ley de Dios, aunque claro que transgredir la ley de Dios es pecar, claro que sí, pero la raza humana ya moría aún antes de que las tablas de la ley fueran entregadas a Moisés. Así que el hombre está bajo pecado y bajo sentencia de muerte aún desde antes que Dios diera la ley, y esto es por la desobediencia de Adán. Este versículo también nos revela algo más. Fíjate cómo termina el versículo 14. Hablando de Adán, dice, es figura del que había de venir. Es como cuando en un teatro el telón se comienza a levantar o a abrir y podemos observar poco a poco lo que estaba oculto. Aquí está diciendo el pasaje, Adán es figura de alguien mejor. Romanos 5, ahí mismo, versículos del 18 al 20, dice lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Antes de explicar este versículo, meditemos un poquito. Mi amigo, no es verdad que todos somos hijos de Dios. Adán era hijo de Dios, y cuando el pecado entró en el mundo por causa de Adán, todos nosotros caímos junto con él. Por la caída de Adán caímos todos. Y por las consecuencias del pecado, hay ceguera en nuestro corazón, hay maldad en nuestro corazón, hay una separación entre nosotros y Dios, y hay una sentencia de muerte debido a nuestra condición y a nuestra corrupción. Así que es importante que entendamos algo. Todos nosotros somos hijos de Adán, pero si deseamos heredar la vida eterna, no podemos permanecer en Adán. Necesitamos estar en Cristo. Y esto lo vamos a meditar un poquito más adelante, pero me gustaría que escucharas este canto. Yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero estos pasajes que te voy a explicar nos hablan precisamente de esto. Nos hablan de que nosotros, siendo pecadores, necesitábamos a alguien que nos representara ante Dios. Ya Adán nos representó ante Dios como representante de la raza humana y falló. Necesitábamos a alguien que nos representara, pero que no fallara, para que pudiera salvarnos. Regresamos en unos momentitos. Estás escuchando el nuevo podcast de El Dios que adoramos. Romanos 5 del 18 al 20, lo leemos, dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es uno de los pasajes más gloriosos que podemos encontrar en la palabra. Mi amigo, somos declarados culpables en Adán, pero podemos ser declarados justos en Jesús si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario es el pago por nuestras maldades. Mi amigo, nosotros todos decíamos, somos hijos de Adán, de aquel que trajo muerte, aquel que trajo ruina. Y eso es lo que nos espera si morimos en Adán. Si morimos unidos a Adán, nos espera la muerte y ruina eternas. En el versículo 18, la palabra está diciendo que por el pecado de Adán vino condenación a todos. Y podemos pensar que es injusto que estemos condenados por el pecado de alguien más, pero debemos considerar que aparte de nacer en pecado, practicamos y amamos el pecado que nos lleva a la muerte, y que no hay nada que podamos hacer para ser perdonados, que necesitamos una justicia perfecta, es decir, una vida perfecta, una obediencia perfecta, y ninguno de nosotros tiene la capacidad de vivir de esa manera, de obedecer de esa manera perfecta a Dios. El versículo 19 nos dice que por esa razón, de la misma manera que somos perfectamente culpables por lo que alguien más hizo, es decir, Adán, también podemos ser hechos perfectamente justos por lo que alguien más hizo. Y ese alguien más es Jesús. Mi amigo, recuerda, en Adán, unido a Adán, vas a perecer. Siendo hijo de Adán, vas a perecer. Todos los hijos de Adán mueren. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:22 en la Reina Valera 60. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y cuál es el contexto aquí? El capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. Dice que todos en Adán mueren. ¿Te das cuenta? Nuevamente esa frase, en Adán. Todos los que pertenecen, están unidos a Adán, que no han sido unidos a Jesús, que no están en Cristo, todos mueren. En la Nueva Traducción Viviente dice así, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Te das cuenta de eso? Y eso es lo glorioso. Merecemos la muerte, sí, por lo que hemos hecho, pero también porque nuestro padre, Adán, pecó y trajo ruina y ruina eterna para todos nosotros. Pero lo glorioso es que Adán, como dice ahí en la Escritura, era figura de alguien mejor, de aquel que vendría a este mundo, que siendo Dios se haría como nosotros. ¿Te das cuenta? Que siendo hijo de Dios, tomaría la forma de un hijo de Adán, para que ahora los hijos de Adán podamos ser hechos hijos de Dios. Jesucristo es un hombre. Él vino a este mundo y Él sí vivió la vida perfecta. Él sí tuvo una obediencia perfecta. Jamás pecó. Hizo todo lo que la ley exige. Hizo todo lo que la voluntad de Dios exige. Y después fue llevado a una cruz y fue acusado de cosas que no hizo. Y Él cargó ahí los pecados de todos aquellos que han de poner su fe en Él para ser salvos. Así que mi amigo, si tú hoy estás entendiendo que estás en Adán, si tú hoy estás entendiendo que realmente no eres hijo de Dios, sino hijo de Adán, entonces la buena noticia es esta, que si te arrepientes de tus pecados, que si vas a Cristo, Él no te echa fuera, que si tú crees en esa obra que Él llevó a cabo en la cruz, que Él cargó con tus pecados, que Él vivió la vida perfecta que se te exigía a ti y murió la muerte que tú debías morir, recibió el castigo y dice la Escritura, ahí fue azotado por Dios mismo, dice Isaías 53. Si tú crees esto, que Él recibió ya el castigo que merecías en la cruz, tú puedes ser salvo, tú te levantarás de entre los muertos, tú resucitarás, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados.
Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Necesitamos ser trasladados de Adán a Cristo, Señor. De la muerte a la vida, de la ruina a la gloria, Señor. Así que hoy te pedimos en el nombre de Jesús que esto que hemos hablado, Señor, llegue al corazón de las personas y puedan ver esa buena noticia, el Evangelio, Señor. Que nosotros, mereciendo muerte, has enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar para darnos vida. Ayúdanos a ver la grandeza de la obra de Cristo, Señor. A ver nuestra miseria y su riqueza, Señor. Y ayúdanos a poner nuestra confianza en Él. Y nosotros los que hemos creído, Señor, ayúdanos a no olvidar que por gracia y únicamente por gracia, por medio de la fe, somos salvos por la obra de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.